DMT, la molécula del espíritu Rick Strassman. Esa noche, mientras regresaba a casa en mi carro y me adentraba en las montañas de las afueras de Albuquerque, aproveché el tiempo para pensar en lo sucedido durante el día. Me alegraba el hecho de que Nils y Philip hubieran salido ilesos de las vivencias suscitadas por las dosis intravenosas de DMT de 0,6 mg/kg. Sin embargo, no había podido conocer muchos detalles sobre cómo habían sido en realidad sus experiencias. Sus informes eran sorprendentemente breves y escasos en detalles. ¿Por qué eran tan lacónicos los informes de Nils y Philip? Un factor que posiblemente lo explicaría era la memoria según el estado específico. Es el fenómeno en que las experiencias que se han tenido en un estado alterado de conciencia solo se pueden recordar con claridad al volver a entrar en ese estado, no en condiciones normales. Esto sucede bajo la influencia de sustancias como el alcohol, la marihuana, o medicamentos fuertes como los sedantes Valium y Xanax, o los barbitúricos. También puede producirse en estados alterados no inducidos por drogas, como la hipnosis o los sueños. En los casos de Philip y Nils, esta explicación sería plausible si posteriormente recordaban más detalles de sus sesiones con dosis de 0,6 mg/kg, mientras trabajaran con dosis de DMT más reducidas y soportables. Sin embargo, eso no le sucedió nunca a ninguno de los dos durante el resto de su participación en el proyecto. Otra posibilidad es que Nils y Philip hayan experimentado un breve delirio, un síndrome cerebral orgánico agudo, o un estado agudo de confusión. La palabra delirio se deriva de la combinación de la preposición latina de, con el vocablo lira, que significa surco, o sea, salirse del surco, o perder el control. El delirio puede ser resultado de factores físicos, como la fiebre, lesiones en la cabeza, falta de oxígeno o hipoglucemia. Además, una experiencia psicológica profundamente traumática puede producir un estado de delirio, como sucede con los sobrevivientes de grandes traumas o desastres. No sabía bien en qué medida el trauma psicológico contribuyó a la confusión de Nils y Philip, y a su incapacidad de recordar gran parte de sus sesiones con DMT. ¿Hasta qué punto se trataba de una reacción psicológica a los efectos de la droga, en lugar de ser directamente consecuencia de esta? Es decir, si al subir una escalera uno presencia una escena extremadamente chocante, esto le puede producir un estado de delirio o confusión, pero la causa no es la propia escalera, sino la escena que se vio. Lo que Nils y Philip percibieron era tan estrambótico, tan incomprensible, tan completamente aberrante que sus psiquis simplemente se desconectaron para que no tuvieran que apreciar con claridad lo que tenían delante. De haber sido así, tal vez era mejor olvidar. Sea como sea, trátese de una sobredosis de droga o de demasiada experiencia, el efecto de una dosis intravenosa de DMT de 0,6 mg/kg sobre estos dos avesados veteranos en el uso de sustancias psicodélicas podría resumirse en una palabra: excesivo. Como dijo Philip posteriormente, era como un soplete cósmico, una tempestad de colores, algo descabellado, como si una fuerza me hubiera lanzado por la borda en medio de una tormenta y estuviera flotando a lo loco, de un lado a otro, como un corcho. Volví a llamar a Dave Nichols para hablar de las dosis de DMT. ¿Cómo debía ser una dosis elevada más baja? Si la dejábamos en 0,5 mg/kg, equivaldría a reducirla apenas en una sexta parte, mientras que una dosis de 0,4 mg/kg sería exactamente un tercio menos. Nos debatimos entre ambas opciones. Aunque yo deseaba asegurarme de que la dosis elevada produjera todo el efecto, no quería traumatizar psicológicamente a los voluntarios. Sentía que actuaba de un modo algo improvisado después de lo sucedido aquel día con Philip y Nils. Ante todo, no hacer daño es el principio básico de la medicina en general y, sobre todo, de las investigaciones con sujetos humanos. No podíamos conformar un grupo de voluntarios que luego quedara con daños psíquicos. Mantuvimos en primer plano en nuestros debates los efectos de las sesiones de Philip y Nils con dosis de 0,6 mg/kg y decidimos que 0,4 mg/kg fuera la dosis máxima de DMT para el estudio. Hacer investigaciones con DMT, para conversar sobre los problemas relacionados con las dosis. El Dr. Sara había descubierto los efectos psicodélicos de la DMT cuando él mismo se inyectó esta sustancia en su laboratorio de Budapest, Hungría, a mediados de los años 50. En las primeras fases de las investigaciones sobre sustancias psicodélicas con sujetos humanos, era común que los propios investigadores fueran los primeros. En la actualidad, el Dr. Sara está a punto de terminar una larga y distinguida carrera profesional en el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, en Washington, D.C. Le pregunté,
¿Alguna vez administró a sus voluntarios una cantidad excesiva de DMT? El doctor Esara lo pensó por un momento y luego respondió con su refinado acento de Europa Oriental. Sí. No podían recordar nada. Carecían por completo de recuerdos de la experiencia. Lo único que les quedaba era la sensación de que había sucedido algo aterrador. Nos pareció que no valía la pena administrar tales dosis. Resulta fascinante que muchos de los temas que aflorarían durante los 5 años siguientes asomaron aquella mañana de diciembre cuando administré sendas dosis de DMT intravenosa de 0,6 mg/kg a Philip Nils. Oímos hablar de las experiencias espirituales y cercanas a la muerte y el contacto con otros seres en los reinos de la DMT. Sentí que había un conflicto entre mis prioridades en lo que se refería a la amistad y los objetivos de la investigación. Se echaron a ver rápidamente las desventajas del entorno hospitalario y del modelo médico. La necesidad de administrar dosis completas de sustancias psicodélicas ya tenía como contrapeso el conocimiento de su potencial de producir reacciones negativas. En el proyecto recibimos ayuda, en distintas formas, de una amplia y dispersa red de colegas y funcionarios. De una manera u otra, todos estuvieron presentes en las sesiones de Philip Nils con dosis de 0,6 mg/kg. Concentrémonos ahora en los antecedentes de esta investigación, lo mucho que ya sabemos sobre las drogas psicodélicas y la manera en que la ciencia y la sociedad han utilizado esa información. Entonces podremos empezar a comprender el singular papel que desempeña la DMT en nuestros organismos y las increíbles funciones que puede tener en nuestras vidas. Primera parte. Los componentes esenciales. 1. Las drogas psicodélicas. Ciencia y sociedad. La tradición del uso por los humanos de plantas, hongos y animales por sus efectos psicodélicos es mucho más antigua que la historia conocida, y es probable que sea anterior a la aparición de la especie humana moderna. Ronald Siegel y Terence McKenna, por ejemplo, sugieren que nuestros antepasados simiescos imitaron a otros animales que también ingerían algo que les causaba un comportamiento inusitado. Así fue como descubrieron las primeras sustancias psicoactivas. Cada vez se revelan más pruebas concretas de que muchas culturas antiguas empleaban drogas psicodélicas debido a sus efectos sobre la conciencia. Los arqueólogos han descubierto imágenes africanas antiguas de hongos que brotan de un cuerpo humano, y los recientes descubrimientos de arte rupestre prehistórico en el norte de Europa indican con certeza la influencia de la conciencia alterada mediante sustancias psicodélicas. Algunos autores han propuesto que el lenguaje se desarrolló a partir de la apreciación y las asociaciones de los sonidos emitidos por los primeros homínidos, potenciados mediante sustancias psicodélicas. Otros sugieren que los estados psicodélicos fueron la primera forma en que los seres humanos cobraron conciencia de la experiencia religiosa. Las visiones, los estados de éxtasis y los vuelos de la imaginación que se producen gracias a las drogas psicodélicas, otorgaron a estas sustancias un papel importante en muchas culturas antiguas. Tras cientos de años de investigaciones antropológicas, ha quedado demostrado que estas sociedades se valían de las drogas psicodélicas para mantener la solidaridad social, ayudar en la curación e inspirar la creatividad artística y espiritual. Los pueblos aborígenes del Nuevo Mundo hicieron y siguen haciendo uso de una amplia gama de plantas y hongos psicoactivos. La mayor parte de lo que sabemos sobre las drogas psicodélicas proviene de la investigación de los productos químicos provenientes de materiales hallados inicialmente en el hemisferio occidental. La DMT, la psilocibina, la mescalina y varios compuestos similares al LSD. La profundidad y amplitud del uso de plantas psicodélicas por los habitantes del Nuevo Mundo fue causa de sorpresa y aprensión en los colonizadores europeos. Su reacción puede haber estado marcada por la relativa falta de plantas y hongos psicodélicos en Europa. También ejercía una influencia importante la asociación de las sustancias psicoactivas con la brujería. La Iglesia logró escamotear la información sobre el uso de estos materiales, tanto en el Viejo Mundo como en el Nuevo Mundo, y persiguió a los portadores y practicantes de esa sabiduría. Hace solo 50 años hemos tenido noticia de que el uso de hongos mágicos por parte de los indígenas mexicanos no desapareció del todo en el siglo XVI. En Europa hubo poco interés o acceso a las plantas o drogas psicodélicas hasta finales del siglo XIX. Algunos autores han narrado sus propias reacciones psicodélicas con el uso de opio o hachís, pero la cantidad requerida para obtener efectos verdaderamente psicodélicos resultaba difícil de consumir, excesiva o peligrosa. Dicha situación comenzó a cambiar luego del descubrimiento de mescalina en el peyote, un cactus del Nuevo Mundo. En la década de 1890, químicos alemanes aislaron la mescalina del peyote.
Entre los que exploraron sus efectos, los que tenían una mayor capacidad de expresión literaria aclamaron su capacidad de abrir las puertas a un paraíso artificial. Sin embargo, el interés médico y psiquiátrico en la mescalina fue sorprendentemente limitado y, hacia finales de los años 30, los investigadores habían publicado un número mínimo de trabajos científicos. La desagradable reacción de náuseas y vómitos que se produce a menudo con el uso de la mescalina puede haber influido en esa falta de interés. Otro motivo de tan escasa inclinación hacia esta sustancia pudo haber sido que no existía un contexto científico o médico para comprender sus efectos. El psicoanálisis freudiano era la fuerza dominante en la psiquiatría de esa época. Aunque Freud se sentía muy atraído a ciertas drogas psicoactivas como la cocaína y el tabaco, sus discípulos no siempre compartían su entusiasmo. Además, Freud desconfiaba de la religión y creía que la experiencia espiritual o religiosa era un mecanismo de defensa contra los miedos y deseos infantiles. Es probable que tal actitud desalentara la investigación sobre la mescalina, con sus visos de espiritualidad de aborígenes norteamericanos. Fue entonces que el LSD hizo su revolucionaria entrada. En 1938, el químico suizo Albert Hofmann estaba trabajando con el cornezuelo, un hongo del centeno, en la división de productos naturales de los laboratorios Sandoz, que ya era una empresa farmacéutica importante. Esperaba poder encontrar un medicamento que ayudara a controlar la hemorragia uterina después del parto. Uno de estos compuestos a base del cornezuelo del centeno era el LSD-25, o dietilamida de ácido lisérgico. Los efectos en el útero de los animales de laboratorio fueron mínimos, por lo que Hofmann abandonó temporalmente el proyecto. 5 años después, un curioso presentimiento lo llevó a volver a examinar el LSD y descubrió accidentalmente sus poderosas propiedades psicodélicas. Lo más sorprendente del LSD era que producía efectos psicodélicos con dosis de millonésimas de 1 gramo, lo que significaba que tenía más de 1000 veces la potencia de la mescalina. De hecho, el propio Hofmann casi llegó a administrarse una sobredosis, al considerar que era una cantidad demasiado baja para que pudiera tener efectos psicoactivos. 1/4 de miligramo. Hofmann y sus colegas suizos se aprestaron a publicar los resultados a principios de los años 40. Debido al estado mental profundamente alterado que producía el LSD y el contexto tradicional de la psiquiatría en que exploraban los investigadores, los demás científicos decidieron exagerar sus propiedades psicotomiméticas. Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron apasionantes para la psiquiatría. Además del LSD, los científicos descubrieron las propiedades antipsicóticas de la cloropromazina, o toracina. Esta sustancia hizo posible que muchos pacientes con enfermedades mentales graves mejoraran lo suficiente como para salir de los manicomios en cantidades sin precedentes. Este y otros medicamentos antipsicóticos permitieron a los médicos avanzar en el tratamiento de algunas de las enfermedades más incapacitantes. En esos años surgió la especialidad moderna de la psiquiatría biológica. Esta disciplina, que estudia la relación entre la mente humana y el comportamiento químico del cerebro, nació de la unión de dos extraños amantes, el LSD y la toracina. Y la serotonina fue la intermediaria. En 1948, los investigadores descubrieron que la serotonina, transportada por el torrente sanguíneo, provoca la contracción de los músculos que recubren venas y arterias. Ello fue de vital importancia para llegar a saber cómo controlar las hemorragias. El término serotonina proviene del vocablo latino sero, sangre, y la raíz griega tonos, tensión. Tiempo después, a mediados de los años 50, los investigadores hallaron serotonina en el cerebro de animales de laboratorio. Gracias a otros experimentos se reveló su localización exacta y sus efectos en las funciones eléctricas y químicas de las células nerviosas individuales. Las drogas o las intervenciones quirúrgicas que modificaban las áreas que contenían serotonina en el cerebro animal, alteraban profundamente el comportamiento sexual y la agresividad, así como el sueño, la vigilia y una gran variedad de funciones biológicas básicas. La presencia y función de la serotonina en el cerebro y en el comportamiento animal afianzaron su papel como el primer neurotransmisor conocido. Al mismo tiempo, los científicos demostraron que las moléculas de LSD y de serotonina presentaban muchas similitudes. Luego, hallaron que ambas sustancias se disputaban muchas áreas semejantes en el cerebro. En algunas circunstancias experimentales, el LSD bloqueaba los efectos de la serotonina. En otras, la droga imitaba los efectos del neurotransmisor. Estos resultados establecieron al LSD como la herramienta más poderosa disponible para aprender acerca de las relaciones entre el cerebro y la mente.
Si las extraordinarias propiedades sensoriales y emocionales del LSD daban como resultado el cambio de la función de la serotonina cerebral de una manera específica y comprensible, sería posible diseccionar químicamente determinadas funciones mentales en sus componentes fisiológicos básicos. Otras drogas psicoactivas, con efectos comparativamente bien caracterizados sobre distintos neurotransmisores, podrían conducir a la decodificación de las variedades de la experiencia consciente en sus mecanismos químicos subyacentes. Decenas de investigadores de todo el mundo administraron una increíble variedad de drogas psicodélicas a miles de voluntarios sanos y pacientes psiquiátricos. Durante más de 2 décadas, esos esfuerzos recibieron el apoyo de generosos subsidios del gobierno y de fondos privados. Se publicaron cientos de artículos académicos y decenas de libros. Los últimos avances en las investigaciones sobre drogas psicodélicas con sujetos humanos fueron objeto de debate en muchas conferencias, reuniones y simposios internacionales. Los laboratorios Sandoz distribuyeron LSD a los investigadores para que pudieran inducir un breve en estado psicótico en voluntarios normales. Los científicos esperaban que tales experimentos arrojaran luz sobre trastornos psicóticos que ocurren naturalmente, como la esquizofrenia. Sandoz también recomendó administrar LSD a los estudiantes que hacían pasantías en psiquiatría para ayudarles a establecer un sentido de empatía con sus pacientes psicóticos. Estos jóvenes quedaron sorprendidos por su encuentro momentáneo con la locura. El brutal choque con sus propios recuerdos y sentimientos inconscientes los llevó a creer que esas propiedades de relajación de la mente podían ser una contribución valiosa a la psicoterapia. Muchos trabajos publicados apuntaban a que los mecanismos normales de la psicoterapia conversacional eran mucho más eficientes si se añadía una droga psicodélica. Decenas de artículos científicos se refieren a los considerables logros en la ayuda a pacientes desahuciados, con padecimientos obsesivos y compulsivos, estrés postraumático, trastornos de la alimentación, ansiedad, depresión, alcoholismo y dependencia de la heroína. Los rápidos avances descritos por los investigadores basados en la corriente de la psicoterapia psicodélica estimularon a otros especialistas a estudiar los efectos beneficiosos de estos fármacos en enfermos terminales asolados por el sufrimiento. Aunque fue escaso el impacto sobre sus dolencias subyacentes, la psicoterapia psicodélica tuvo efectos psicológicos notables. La depresión cedió, la necesidad de analgésicos disminuyó de modo drástico y aumentó la aceptación de la enfermedad y su pronóstico por parte de los pacientes. Además, estos y sus familias pudieron tratar problemas profundos y de gran carga emocional en formas que antes no habían sido posibles. La increíble aceleración del crecimiento psicológico gracias a este nuevo tratamiento parecía algo prometedor en casos donde el tiempo es esencial. Algunos terapeutas llegaron a creer que muchas de estas respuestas milagrosas a la psicoterapia psicodélica se debían a una experiencia transformadora, mística o espiritual.